Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es la modalidad de fluoroscopía. Vamos a abordar lo que son algunos aspectos del equipo, algunos aspectos del estudio y de la formación de imagen. Sí recomiendo que antes de ver este video hayan leído algo, hayan leído este documento para que no se les haga totalmente nuevo lo que voy a explicar a continuación. Entonces, vamos a partir. La fluoroscopía es una modalidad, en términos simples, que nosotros podemos obtener un video. Lo podemos considerar como, por ejemplo, una radiografía, solo que a video. Es decir, como un sistema de imágenes de radiografía para que podamos visualizar un video. Los usos pueden variar. Podemos utilizar esta modalidad de fluoroscopía para realizar procedimientos intervencionistas, por ejemplo, para tratar con una arteria coronaria o posicionar un catéter o también un artefacto pediátrico. Podemos también utilizar la fluoroscopía para diagnosticar ciertas patologías a través, por ejemplo, del flujo sanguíneo, poder diagnosticar patologías en el corazón o a través del estudio de flujo gástrico, poder diagnosticar, por ejemplo, cáncer de colon. Para eso les traigo un video para que podamos ver el tipo de imágenes que nosotros tenemos en lo que es la fluoroscopía. Entonces voy a cambiar ahorita de pantalla y quiero que visualicemos este video que encontré. Fíjense bien el tipo de imágenes. Obtenemos una radiografía en movimiento. Esto es para evaluar el tipo de flujo sanguíneo. Observemos aquí nuevamente una radiografía en movimiento. Este tipo de imagen que ustedes acaban de ver es para evaluar el tipo de el flujo gástrico. También podemos visualizar aquí, por ejemplo, para posicionamiento de un catéter. Una fluoroscopía, un estudio de fluoroscopía para realizar un procedimiento intervencionista con una arteria coronaria. Un estudio de fluoroscopía para evaluar el flujo sanguíneo en el corazón. Y otro estudio de fluoroscopía para posicionar un implante ortopédico. Entonces, son diferentes, podemos dar diferentes usos a la fluoroscopía. Podemos obtener tenemos imágenes de movimiento que posteriormente son muy útiles para realizar ciertos diagnósticos o para realizar ciertos procedimientos intervencionistas. Bueno, retomando al documento, hemos visto que lo que nosotros tenemos es un video. Entonces, habremos algunos conceptos básicos de lo que es la fluoroscopía por el video que nosotros tenemos, y es primeramente abordar lo que son los FPS o frames per second, por sus siglas en inglés, que significa cuadros por segundo. Esto lo que nos dice es precisamente cuántas imágenes se muestran en el video por cada segundo. Nosotros sabemos que un video es una composición de una secuencia de imágenes. Eso es un video. Lo que pasa es que el ojo humano no detecta esas secuencias de imágenes porque esas secuencias de imágenes se van repitiendo muy rápido. Se van mostrando muy rápido. Entonces, precisamente a esa cantidad de cuántas imágenes se muestran cada segundo es lo que conocemos como FPS. Es lo que conocemos precisamente. Entonces aquí tengo varios ejemplos de cómo son los distintos niveles de FPS que utilizan en fluoroscopía. En general, los FPS que utilizan en fluoroscopía tienen un estándar de 15 a 30 FPS. Sin embargo, hay ciertos estudios, sobre todo para flujo sanguíneo, donde se suele utilizar un FPS mayor, inclusive hasta cercano a 60. Entonces veamos aquí. Cada línea lo que representan son podemos ver, este ejemplo que cada línea lo que va a estar representando son cantidad de imágenes que se están mostrando en cada segundo. En este caso, cuando son de FPS, lo que significa es que se están mostrando 10 imágenes en un segundo. Si un video, por ejemplo, tiene 30 FPS, lo que significa es que ese video muestra 30 imágenes por cada segundo.
Y si un video tuviese 60 FPS, lo que significa es que se muestra 60 imágenes por cada segundo. Ahora, esta cantidad de imágenes que se va mostrando es muy importante porque si la cantidad de imágenes por segundo que se muestra es muy baja, esto se crea lo que se conoce como lag y ustedes estarán muy familiarizados con esto, quizás no por el nombre, sino que por por el efecto de visualización. Que es, por ejemplo, cuando ustedes ven que se pone lento la computadora, se le guinda, por ejemplo, se pone lento, ustedes quieren mover, por ejemplo, el mouse de un lado a otro, y entonces eh, ven que la imagen del movimiento se va ralentizando. Por ejemplo, cuando ven un video y de repente ven que se ralentiza ese video, eso significa que disminuye los FPS de ese video, es decir, que el video está reproduciendo una cantidad alta de FPS y de repente eh, de repente los FPS caen a un nivel muy bajo. Eso precisamente es lo que sucede cuando se trabaja con bajos FPS, que la imagen se ve ralentizada. No se ve como que si estuviera representando un objeto en tiempo real. Eso precisamente sucede en la fotografía y es el hecho de que cuando se trabaja con diferentes FPS, esto va a afectar notablemente la calidad de la imagen. Si la imagen tiene bajos FPS, eh, el video se va a ver muy ralentizado, es decir, muy lento. Entonces esto no va a representar a tiempo real lo que es un estudio de un objeto dinámico. En general hay un valor cercano de que cuando un video representa cerca de 30 FPS, esto lo que, este valor lo que permite saber es que representa ya el estudio en tiempo real. Es decir, que cuando un video está cercano a 30 FPS o mayor a 30 FPS, ya el video representa un objeto en tiempo real. Entonces, esa es la calidad de imagen en cuanto a los FPS. Otro aspecto a aclarar es que cuando se maneja un bajo FPS, la imagen tiende a presentar mucho ruido y cuando se trata con un alto FPS, el ruido de la imagen se minimiza y se puede observar también mucho más contraste. Al igual que como sucedía en la grafía digital, en las modalidades de grafía digital, la calidad de imagen en fotocopia también se ha afectado cuando se trabaja diferentes MA. Aquí nosotros tenemos un ejemplo cuando la imagen tiene un bajo MA y cuando la imagen tiene un alto MA. Observemos bien de que cuando se utiliza un mayor MA, un MA mucho más alto, el contraste de la imagen se ve mejorado. Sin embargo, tomemos en cuenta que hay siempre un aumento de dosis. Aquí dosis a 13 MA y aquí tenemos una dosis a 31 MA. Entonces, siempre aumenta el contraste cuando se aumenta el MA, pero la dosis aumenta también significativamente. Ahora abordemos el tipo de fluoroscopios. Fíjense bien de que el tipo de fluoroscopio va a variar de acuerdo al tipo de receptor de imagen que se tenga. Lo podemos clasificar en dos. Si observemos aquí este receptor de imagen, cuando nosotros vemos que el receptor de imagen es un cilindro, nosotros vamos a identificar ese tipo de fluoroscopio como fluoroscopio con tubo intensificador de imagen. Si nosotros vemos que el receptor de imagen de fluoroscopio es un cuadrado, ese tipo de fluoroscopio se va a llamar fluoroscopio receptor de imagen de pantalla plana. Observemos bien las notables diferencias en la imagen, en el tipo de imagen que sostiene. Cuando se trabaja con un fluoroscopio con tubo intensificador de imagen, la imagen que se va a obtener es circular. Es circular y es precisamente por el tipo de receptor de imagen. Observemos bien que la entrada del fluoroscopio es circular. Entonces esto va a conllevar que la imagen sea circular de esta misma manera, precisamente por el receptor de imagen. Observemos ahora esta imagen que se obtiene con un receptor de imagen de pantalla plana. La imagen va a ser cuadrada, precisamente por el tipo de receptor de imagen, porque el receptor de imagen es cuadrado.
Entonces esto influye por el tipo de imágenes que se quiere tener. Y sí cabe resaltar que de estos dos tipos, el fluoroscopio con receptor de imagen tiene bastantes ventajas. Esto en cuanto al tipo de imágenes que se obtiene, por supuesto vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero acá cabe resaltar eso por el momento. Abordemos lo que son los elementos del fluoroscopio con tubo intensificador. En cierto modo tiene parecidos con lo que son los elementos de la radiografía. Aquí lo puedo acercar a esta imagen. Bueno, el sistema de fluoroscopía con tubo intensificador de imagen cuenta siempre con un tubo de rayos X, con un filtro para tener las bajas energías, con el colimador que permite regular el tamaño del haz, un medidor de exposición para medir exactamente cuántas exposiciones que está emitiendo el tubo de rayos X, y observemos bien que el tubo de rayos X en esta posición está ubicado justamente detrás del paciente, cosa que ocurría el contrario, como sucede en la mayoría de las producciones de radiografía. Esto va a variar dependiendo del uso que se le dé al fluoroscopio. También va a variar de ciertas normas de reproducción. Esto es debido porque en fluoroscopía el tiempo que se está exponiendo al paciente realmente es muy alto comparado con los segundos que se expone el paciente en una radiografía. Entonces, se suele utilizar el tubo rayos X justamente bajo el paciente para reducir la radiación dispersa que recibe el operador. Y esto es muy importante, que el operador muchas veces va a estar muy cerca del paciente, o sea, no tiene que estar cerca del paciente por el tipo de estudio que se hacen. Por ejemplo, si se realiza un procedimiento intervencionista, el radiólogo y el operador van a estar justo al lado del paciente, entonces esto hace de que estén recibiendo directamente radiación dispersa. Y precisamente por eso es que se ubica este tubo de rayos X justo debajo del paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la radiación dispersa va a ir directamente hacia el suelo y hacia los pies del operador. No iría, por el caso contrario, si el tubo de rayos X estuviera justamente encima del paciente. Esto estuviera aquí justamente encima del paciente, lo que haría es que la radiación dispersa iría justamente hacia la cara del paciente, hacia la cara del operador. Entonces son ciertas normas básicas de repetición y también va a depender de la configuración del uso que se le vaya a dar al fluoroscopio, qué tipo de imágenes se quieran obtener. Bueno, siempre tenemos un sistema de rejillas para reducir la radiación dispersa, y aquí la novedad de este estudio es que el receptor ya incluye lo que se llama como un tubo intensificador de imagen. Voy a adelantar un poco para decirles cuál es la función de este tubo intensificador de imagen. Básicamente lo que nos permite es aumentar la información de los rayos X que han atravesado al paciente. Esto es para evitar de que cada imagen que se está obteniendo en el video sea el equivalente a tener una imagen de radiografía en términos de exposición. Entonces, lo que permite esto es que con menor exposición, cada imagen sea equivalente a menos exposición que la necesaria para obtener una radiografía. Cuando tenemos después de tubo intensificador de imagen un sensor de brillo que voy a hacer un poco para decirles el uso, lo que nos permite es ir registrando cuánta información va generando este tubo intensificador de imagen y poder ir regulando las técnicas para regular esa cantidad de información. Vamos a hablar detalle un poco más adelante de eso, en ciertos elementos ópticos para llevar información hacia lo que es el CCD. El CCD es el mismo que hemos hablado anteriormente en la clase de radiografía digital, DR. Y también aquí se utiliza el CCD. El CCD, bueno, hay algunas versiones del fluoroscopio con tubo intensificador de imagen que tiene, en vez de CCD, tiene un tubo de televisión. Estas son versiones mucho más antiguas, en las que en lugar de CCD se utilizaba un tubo de televisión. Aquí tenemos después ciertos dispositivos electrónicos para
trasladar toda esa información que lleva al CCD hacia un procesador de información, donde posteriormente se va a formar lo que es la imagen. Entonces, estos son los elementos del fluoroscopio. Y abordemos lo que es el tubo intensificador de imagen. Este es precisamente. Fíjense bien aquí. Este mismo ejemplo marca precisamente el tubo intensificador. Observen bien que los rayos X vienen y entran por esta abertura más grande, y esa información que entró por esta abertura grande tiene que salir por esta abertura pequeña. Aquí está la misma imagen. Entonces, el uso de este tubo intensificador es precisamente el siguiente. Los rayos X vienen y entran por esta abertura, esta entrada aquí. Entonces lo vamos a llamar entrada. Esta va a ser la entrada y esta va a ser la salida. Entonces, los rayos X van a entrar justamente aquí, y cuando pasan por esta entrada van a hallar una capa de material centellador. En este caso es un fósforo. Este fósforo lo que permite que cuando los rayos X interaccionan con este material, se crea luz. Posteriormente, esa luz que se creó en la capa de fósforo interacciona con esta otra capa que es de un fotocatodo. En este material, cuando la luz que se creó interacciona con este material, lo que ocasiona es que se creen electrones. Estos electrones ahora es la información de los rayos X que está dentro de este tubo en forma de electrones. Entonces, estos electrones están justamente dentro del tubo intensificador, y estos electrones son direccionados hacia la salida a través de unos lentes electrostáticos, que es lo que permite direccionar estos electrones, que consiste en una serie de aparatos que varían el voltaje dentro de este tubo intensificador para direccionar estos electrones hacia la salida. Luego, aquí los electrones van precisamente justo a la salida, y aquí en esta salida hay otra capa de material centellador que es de fósforo, y entonces los electrones, cuando interaccionan con esta capa de fósforo, lo que permite es que se vuelva a crear luz. Entonces la información que sale por este tubo intensificador es luz. Eso es precisamente como era un tubo intensificador. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Todo lo que acabo de decir también está en este diagrama. En esta imagen vienen los rayos X. Cuando entran por la entrada del tubo intensificador, impacta con el material de capa centelladora, que es del fósforo, y entonces esto hace que se cree luz. Luego esa luz choca siempre en la misma entrada con una capa de fotocatodo. Esto hace que se creen electrones. Estos electrones posteriormente se dirigen hacia la salida. En la salida hay una capa de fósforo, y cuando los electrones impactan con esta capa de fósforo, hace que se origine luz. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Porque, como había dicho antes, el tubo intensificador permite aumentar la información, pero ¿cómo lo aumenta? Quiero que veamos siempre en esta imagen. Veamos que cuando los rayos X vienen y en la capa de entrada producen, dando un ejemplo, fotones de luz. ¿Qué pasa? Estos fotones de luz vienen, crean electrones cuando impactan con el fotocatodo. Estos electrones, a la vez, cuando salen al fósforo salida, vuelven a impactan con una capa de fósforo de salida, y este proceso hace que se terminen originando 3.000 fotones de luz. Ahora, ¿qué pasa? Observemos la diferencia. Inicialmente hay 1.000 fotones de luz cuando la información entra por el tubo intensificador de imagen, y a la salida hay 3.000 fotones de luz. Entonces, ¿qué pasa aquí? Observemos bien de que tenemos más fotones de luz. ¿Cómo se traduce esto? En un aumento de información.
Pasamos ahora de 1000 a 3000, es decir, que hay un aumento de 2000 fotones de luz. Estos fotones de luz, por supuesto, este aumento es aumento de información de los rayos X. ¿Y en qué se traduce esto? De que cuando se vaya a formar la imagen, la información se va a aumentar, es decir, que se puede operar con una menor técnica, con una menor exposición por imagen, para producir una imagen significativa de una imagen significativa que sea equivalente a una alta exposición. Precisamente ese es el funcionamiento, es precisamente la función del tubo intensificador de imagen, el hecho de que pueda aumentar información para producir una imagen con poca exposición. Esa capa de fósforo está constituida por una serie de filamentos de fósforo, y somos más específicos, el tipo de fósforo es yoduro de cesio. Ustedes van a ver que este material es muy ampliamente utilizado para la formación de imagen. Entonces, ese material de fósforo está constituido de filamentos de yoduro de cesio. Aquí podemos ver una imagen microscópica de esos filamentos. Y fíjense bien que una manera en que nosotros podemos ver cuánta información es la que se está generando, es decir, cuánta información es la que está aumentando en el tubo intensificador, es a través del valor de ganancia de brillo. Ese valor de ganancia de brillo, hay una manera en que nosotros la podemos calcular. Y lo que nos va a indicar el valor que calculemos es cuánta información es la que se está aumentando, es la que se está ganando. Por eso es que le llamamos ganancia de brillo, porque inicialmente, si vemos bien aquí, hay 1000 fotones en la entrada y salen 3000 fotones de luz. Entonces, esto crea una ganancia de luz, o como podemos decirlo de otra manera, ganancia de brillo. Entonces, hay alguna forma de calcularla. Aquí les presento una manera fácil y práctica para nuestro curso y cómo calcular la ganancia de brillo. Y es a través de esta ecuación: ganancia de brillo es igual a ganancia de flujo por ganancia de reducción. ¿Qué es la ganancia de flujo? La ganancia de flujo es número de partículas de salida entre número de partículas de entrada. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son las partículas de salida y cuáles son las partículas de entrada? Se refiere precisamente a este fenómeno. Partículas de entrada, el número de rayos X, y partículas de salida, el número de fotones de luz que genera el tubo intensificador. Es eso. Y entonces, cuando queramos calcular eso, yo les voy a dar yo les voy a decir cuántos números de rayos X hay en la entrada y cuántos fotones de luz hay en la salida. Esto lo podemos saber mediante un sistema de medición. Si contamos con un detector de cámara de ionizzación o un detector de estado sólido, y así podríamos estimar cuántos rayos X hay en la salida. En la entrada, y también podemos instrumentalmente saber cuántos fotones hay de luz si contamos con un fotodetector, con un fotómetro, perdón. Por supuesto que para nuestro caso yo les voy a decir las cifras, no las vamos a calcular actualmente por obvias razones. Ahora quiero que veamos lo que es la ganancia de reducción. La ganancia de reducción es igual al diámetro de entrada y el diámetro de salida. ¿A qué se refiere esto? Es básicamente, vamos a guiarnos aquí. ¿Cuánto es la entrada? ¿Cuánto es el diámetro de la entrada? Es decir, esta entrada. ¿Cuánto es la abertura? ¿Y cuánto es la abertura de salida? Eso se refiere a diámetro de entrada y diámetro de salida. Entonces, teniendo el valor de ganancia de flujo y ganancia de reducción, multiplicamos estos dos valores y esto nos va a dar la ganancia de brillo. Quiero que hagamos un ejemplo aquí. Si tiene un tubo intensificador con un diámetro de entrada de 3 centímetros, en el cual inciden 6.000 rayos X. Entonces vean ustedes, en la entrada, hablamos de esta entrada. Estamos hablando de esta entrada. Dice que la entrada tiene 23 centímetros. Y que aquí en esa entrada, permítanme que esa cifra, 23 centímetros, inciden 6.000 rayos X. Entonces tenemos aquí esta entrada que mide 23 centímetros e inciden 6.000 rayos X. Es decir, que están entrando aquí, otro ejemplo. Entrada, 23 centímetros e inciden 6.000 rayos X. Esos 6.000 rayos X fueron rayos X que vienen son rayos X que vienen del paciente y que traen información del paciente.
posteriormente. Entonces, volviendo al ejemplo, el fósforo de salida tiene un diámetro de 4 centímetros y se generan 4000 fotones de luz. Entonces, veamos aquí, nuevamente la imagen. Aquí tenemos, nos dice que el fósforo de salida tiene 4 centímetros, y se genera esa cantidad de fotones de luz que nos dice el ejemplo. 4 por 10 a la 4. Viéndolo aquí, podemos verlo aquí en nuestro otro diagrama. Aquí el diámetro del fósforo salida y aquí en la salida se están generando 4 por 10 a la 4 fotones de luz. Eso es lo que nos indica. Entonces lo que nos pregunta es precisamente cuánto es la ganancia de brillo. Entonces para calcular la ganancia de brillo, calculamos la ganancia de flujo y la ganancia de reducción. Aquí yo lo hago ya directamente un solo. Entonces ganancia de flujo, que va a ser igual a número de fotones de salida entre el número de fotones, número de rayos X de entrada. Recordemos que es la manera en que se calcula la ganancia de flujo. Entonces, ¿cuál de todo ese número de fotones de salida? Es 4 por 10 a la 4. ¿Cuánto número de rayos X de entrada? Es el rayos X. Entonces, tendríamos 4 por 10 a la 4 entre 6000 por diámetro de entrada entre diámetro de salida elevado al cuadrado. Recordemos bien las fórmulas. Aquí están. Simplemente aplico esta fórmula de aquí. Entonces, sería entonces diámetro de entrada 23 centímetros entre diámetro de salida 4 centímetros. Y esto lo al cuadrado. Entonces aplico, hago esta división por 23 entre 4 elevado al cuadrado. Hago esta operación dentro de la calculadora. Lo que me da es 220.4, que es la ganancia de brillo. Eventualmente esto lo que nos dice es cuánta información se está generando en la imagen. Si la ganancia de brillo es muy alta, esto lo que va a significar es que el tubo intensificador opera óptimamente y está generando mucha información con poca exposición. Es decir, que esto mando para traer ventaja de que cada imagen que se esté formando en el video de fluoroscopía va a requerir de muy poca exposición para formar esta imagen. Por el contrario, si la ganancia de brillo es muy baja, esto lo que va a significar es que el tubo intensificador de imagen no está trabajando óptimamente, no está generando una muy buena cantidad de información, no está aumentando una muy buena cantidad de información, y esto lo que va a significar es que la imagen, cada imagen que se genere en el video de fluoroscopía, en el video del estudio de fluoroscopía, necesite una alta exposición para formar esa imagen. Es por eso que estimar este valor de ganancia de brillo es muy importante al momento de hacer chequeo en el equipo, porque nos permite saber cuán óptimo es el aumento de información que está generando tu intensificador. Aquí lo que presento son precisamente cómo describe las fórmulas el autor de Buchon, que es el libro principal que estamos utilizando. Fíjense bien aquí tenemos ganancia de flujo, cómo lo expresa, número de fotones de salida entre número de rayos X de entrada, ganancia de reducción, expresa DI entre DO. ¿Cuál es DI? DI es el diámetro del fósforo de entrada y DO es el diámetro del fósforo de salida. Es la misma manera que nosotros nos expresamos, solo que nosotros decimos diámetro de entrada y diámetro de salida. El autor lo expresa como diámetro de fósforo de entrada y diámetro de fósforo de salida, elevado al cuadrado. Y la ganancia de brillo, que va a ser igual a la ganancia de reducción por ganancia de flujo. Simplemente es lo mismo, solo que yo digo primero ganancia de flujo por ganancia de reducción. Y aquí lo dice ganancia de reducción por ganancia de flujo. Realmente el orden de los factores no altera el producto. Veamos, bueno, hablemos de la importancia del tubo intensificador de imagen. Y esto lo había mencionado anteriormente, es que el tubo intensificador de imagen permite aumentar la información para generar una imagen. Entonces, como les decía, si no contásemos con el tubo intensificador de imagen, imaginen lo siguiente. Imaginen un video de 30 FPS, es decir, un video de 30 cuadros por segundo, y que el estudio se prolongue alrededor de 10 minutos. Es decir, que tengamos cerca de 10 minutos de video. Ahora, ¿qué va a significar esto? Esto significaría que
Ese video tendría aproximadamente 18.000 imágenes. Y obviamente cada una de esas imágenes se obtiene exponiendo al paciente. Ahora, imaginen que no tuviésemos el tubo intensificador. ¿Qué significaría? Que esas 18.000 imágenes equivaldrían a 18.000 radiografías tomadas por estudios en un paciente. Y entonces, obviamente, las 18.000 radiografías equivalen a 18.000 veces la dosis de una radiografía. Es por eso que implementamos el tubo intensificador de imagen, porque el tubo intensificador de imagen permite que con bajo MA y con una menor exposición por imagen se pueda formar una imagen de muy buena calidad. Es precisamente por eso, porque aumenta la información. Entonces, como aumenta la información, podemos operar con bajo MA y con un menor tipo de exposición por imagen. Hablemos ahora de las técnicas de aumento. En la fluoroscopía es muy común realizar aumentos en la imagen. Esto es una peculiaridad de este estudio, que podemos realizar múltiples aumentos en esta imagen, múltiples aumentos directamente en el equipo. Observamos muy bien aquí. Observamos bien aquí. Esta imagen y esta imagen. Obviamente esta imagen está más aumentada que esta imagen. ¿Cómo se logra este aumento de imagen? Este aumento de imagen se logra regulando el colimador, usando el colimador, para que se regule esta entrada aquí. Entonces, cuando se quiere obtener una imagen en modo normal, es decir, una imagen sin aumento, el colimador está ajustado para que los rayos X entren precisamente por toda la abertura que le permite el intensificador. Cuando se quiere realizar un aumento de imagen, lo que sucede es que se regula el colimador para que los rayos X solo entren por una pequeña abertura, entren en una menor abertura al tubo intensificador, y esto va a ocasionar de que se vea un aumento de imagen. Eso sí, esto eventualmente se puede realizar operando ciertos controles en el equipo para regular la magnificación, regularles la colimación, y que se pueda obtener aumento de imagen. Ahora, hablemos más específicamente sobre eso, sobre eso de entradas. Fíjense bien de que algunos tubos intensificadores están regulados para que el colimador pase por dos tipos de entrada. Es decir, que cuando ustedes quieren regular esa colimación para obtener un aumento, el tubo intensificador de imagen va a tener dos tipos de modos. Entonces, aquí vemos la siguiente imagen, y es que cuando los rayos X vienen y entran por la entrada, la mayor entrada de abertura, esto lo que va a significar es que vamos a tener una imagen en modo normal, es decir, sin aumento. Pero si los rayos X vienen y entran por la menor entrada, es decir, producto de haber realizado una erupción en el colimador, esto va a significar un aumento de la imagen. Para saber precisamente cuántas veces se ve aumentada la imagen, recurrimos a la siguiente división. El aumento de imagen va a ser igual al diámetro de entrada normal entre el diámetro de entrada de aumento. ¿Cuál va a ser el diámetro de entrada normal? Justamente la mayor entrada, es decir, en este ejemplo 25. ¿Cuál sería el diámetro de aumento? La entrada menor, es decir, 17 centímetros. En este ejemplo. Entonces, precisamente para saber cuántas veces aumenta la imagen, se divide 25 entre 17 y esto nos va a dar 1.47. ¿Qué significa esto 1.47? Lo que nos dice es que, ok, ustedes están trabajando en modo normal, es decir, sin reducir el colimador. Cuando se desea obtener una imagen de aumento y eventualmente se empieza a trabajar en modo de aumento, los rayos X van a empezar a entrar por una menor abertura, y entonces para calcular exactamente cuántas veces se va a aumentar la imagen, se divide la abertura, el diámetro de entrada en modo normal y el diámetro de entrada en ese momento.
Eso es precisamente lo que nos dice esa ecuación, esa división. Esto es un ejemplo particular. Y fíjense bien lo siguiente. Ok, aquí es muy importante. Es muy importante crear también de cuando se trabaja en modo aumento de imagen, aumenta también la dosis. Y esto sucede precisamente porque estamos enfocando la misma cantidad de rayos X a un área menor. La cantidad de rayos X no disminuye cuando usted disminuye el colisionador, sino que simplemente aumenta la intensidad. Es como por ejemplo que ustedes estén sacando agua en una manguera y que quieran obstruir una parte de esa manguera y que quieran reducir la abertura de esa manguera. Entonces ustedes van a ver que el agua que sale de esa manguera va a tener más intensidad. Un fenómeno parecido sucede aquí, y es el hecho de que los rayos X salen, pero salen con mayor intensidad a una menor área. Entonces, esto ocasiona un aumento de dosis en ese estudio en el paciente. Entonces, para calcular ese aumento de dosis, lo que recurrimos es a esta ecuación. Factor aumento de dosis va a ser igual al diámetro de entrada normal. Perdón, me adelanté bastante de presentación. Vuelvo aquí. Nuevamente, factor de aumento de dosis va a ser igual al diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento. ¿Qué significa esto? Estamos operando en modo normal. Ok, ahora deseamos ver aumentada la imagen. Entonces, los rayos X, cuando trabajamos en modo aumento, van a entrar por una menor abertura. En este caso, es de 17 centímetros. Menor abertura. Entonces, para comparar cuántas veces aumenta la dosis, dividimos el diámetro de entrada normal entre el diámetro de aumento. El diámetro de entrada normal va a ser 25 y el diámetro de entrada aumento va a ser 17. Dividimos esos dos valores. Aquí dividimos esos dos valores, 25 entre 17 elevado al cuadrado. Recuerden, elevado al cuadrado va a ser 1.47. Elevado al cuadrado, esto nos va a dar 2.16. ¿Cómo sabemos cuánto es precisamente en dosis? Veamos aquí un ejemplo. Cuando veamos este ejemplo, dice, ¿cuánto aumenta la dosis en el paciente en modo aumento? Si cuando se trabaja en modo normal la dosis en el paciente es de 12 miligramas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos primero, sacamos el factor de aumento. Diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento, elevado al cuadrado. Entonces sería 25 entre 17, elevado al cuadrado nos va a dar 2.16. Ese 2.16 venimos y lo multiplicamos por la dosis que se tenía en el modo normal. Esto nos va a dar 25.92 miligramos. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajemos en modo aumento, la dosis que recibe el paciente va a ser 25.92 miligramos. Entonces vean ustedes que hay un aumento significativo de dosis. Hay bastante aumento de dosis. Y precisamente por eso, porque aumenta la intensidad de los rayos X cuando se reduce la colimación. Ahora, lo siguiente es hablar de que algunos tubos intensificador de imagen tienen tienen tres tipos dos tipos de modo de aumento, mejor dicho, sí. Un modo de aumento intermedio y el modo de aumento mayor, es decir, precisamente el mayor modo de aumento que se puede obtener en el estudio de fluoroscopía. Entonces, hay algunos fluoroscopios que traen o sea, que permite hacer dos tipos de aumento, un aumento intermedio y un aumento mucho mayor de la imagen. Entonces, en esa